Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a Somos Nosotros. El presidente Alberto Fernández tomó hoy una decisión política y económica bastante relevante. Tomó la decisión de acelerar las conversaciones entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Ustedes recuerdan que el ministro Martín Guzmán, después de avanzar en la negociación con los acreedores internacionales, había dicho que Argentina iba a tener que sentarse con el fondo, pero sin apuro, con negociaciones que eventualmente empezarían en marzo del año próximo, que recién para septiembre se iban a conocer los datos del presupuesto. Sin embargo, la incertidumbre económica empezó a evidentemente presionar. El Banco Central se está quedando sin reservas. Hay una situación obviamente de incertidumbre muy evidente en el mercado cambiario en términos de las expectativas de inflación. Los propios hombres del mundo empresario también reclaman señales por lo menos más claras en términos de cómo la Argentina va a resolver, bueno, el problema que la economía viene discutiendo en los últimos meses, que es toda esta emisión monetaria cada vez más impresionante, porque ni siquiera se sabe cuándo va a terminar el efecto complicado de la pandemia y de las cuarentenas para la economía. Y lo concreto es que hoy el presidente tomó la decisión de hablar con la titular del Fondo Monetario Internacional y comunicar de inmediato que empiezan las negociaciones. No es la primera vez que un presidente tiene que ir al Fondo Monetario para calmar a los mercados. Y esta novedad se da casi, yo diría, como la única noticia un poco alentadora para un mundo económico que obviamente está con todas estas tensiones, la inflación, el dólar, y además un clima político cada vez más enrarecido, con el presidente Alberto Fernández tomando decisiones, bueno, evidentemente muy polémicas, como por ejemplo a decretazo limpio empezar a intervenir desde el Estado en el sector privado y nada menos que en el sector tan sensible como las telecomunicaciones, la información. Ya ha habido hoy una queja de las principales compañías extranjeras, sobre todo norteamericanas, que por supuesto juegan desde luego en la relación de Argentina con Estados Unidos, con la Comunidad Económica Europea, pero lo concreto es que en ese clima de tanta incertidumbre política, además con otra vez la grieta muy instalada, la respuesta muy violenta del gobierno a los sectores de la clase media que protestan por las cuarentenas extremas, por el intento otra vez de, digamos, ir contra la independencia del Poder Judicial, las presiones a la prensa, en fin. Hay un escenario evidentemente complicado y la novedad del día de hoy es esta noticia que repone, digamos, esta discusión que hay permanentemente en la Argentina sobre, bueno, cuál es el rumbo, quién es el que gobierna, si existe tal cosa como un Alberto Fernández moderado o si, en definitiva, bueno, quien marca el rumbo y quien marca el proyecto político es lo que representa Cristina Kirchner. Han aparecido otras, yo diría, señales económicas, si se quiere, para salir del pesimismo extremo en el que en general está desde luego la Argentina y sobre todo también la Argentina económica, que es que finalmente si uno mira lo que está pasando ya a 6 meses del drama del coronavirus, bueno, finalmente, tarde o temprano, las cuarentenas extremas se van flexibilizando, de hecho o de derecho. Las posiciones, digamos, del encierro extremo empiezan a perder fuerza. Incluso, fíjense ustedes que hasta, digamos, el propio gobernador Axel Kicillof tuvo que terminar autorizando los deportes, porque si no las encuestas obviamente lo seguían afectando mucho más de lo que ya está afectado. Es decir, a nivel internacional está claro, digamos que sí, hay una nueva normalidad, pero es con capitalismo, con propiedad privada,
con recuperación económica dispar, desde luego, pero que se va dando en, evidentemente, los próximos trimestres. Y eso finalmente parecería que también está ocurriendo en Argentina. La velocidad de circulación del dinero es un poquito mayor, también sube la inflación, pero aparece la demanda en algunos sectores que, bueno, se están, no digo ilusionando, pero como están cerradas las importaciones, además todo el mundo quiere sacarse los pesos de encima, entonces hay sectores industriales a los que les apareció la demanda, textiles, materiales para la construcción, insumos, hay movimiento en ese sentido, también hay suba de precios. Aparentemente la inflación de agosto va a estar entre 2,5%, 3%, y eso que están todas las tarifas congeladas y prácticamente rigen los precios máximos. De modo que esto me parece que también en alguna medida es una noticia un poquito más alentadora. Pero bueno, claro, obviamente también aparecen noticias muy deprimentes, ¿no? Como esta novedad, recién lo comentaban en el programa de Luis Majul, es para mí la noticia más importante sobre la cual hay que poner todo el foco de atención, que es observar cómo un ministro de Educación hace una especie de pacto negro con los sectores gremiales docentes para jorobarle la vida, en este caso, digamos, al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y además un ministro de Educación que quiere mantener los colegios cerrados. Es una cosa, digamos, realmente muy inaceptable, tratándose además de una persona que todos creíamos estaba dentro de los sectores más lógicos, digamos, en el ala occidental del gabinete del presidente Alberto Fernández. Y lo hemos visto ahí para sacarle eventualmente un puntito más o menos en una encuesta a Rodríguez Larreta, cerrar los colegios, porque por supuesto nadie está pidiendo ni fiestas electrónicas. Se ha presentado además un protocolo que lo ha presentado en alguna medida el gobierno, que ha mostrado un manejo más razonable del problema de la pandemia. Hay 600.000 estudiantes en la ciudad de Buenos Aires, se quería hacer una prueba para ver si se podía empezar a abrir los colegios para 6.000 chicos, que además son los que más lo necesitan. Pero como hay que estar ahí en la encuesta y posiblemente como los runners, para no mostrar el desastre que es la administración en la provincia de Buenos Aires, no sea cosa que en la capital federal abran los colegios. Realmente muy lamentable y llama mucho la atención, y por supuesto que el presidente tendría que intervenir definitivamente para permitir que se abra la educación en la Argentina. Es un tema central. Así que eso también son noticias muy deprimentes. Y por supuesto la política no ayuda, porque evidentemente la grieta está más viva que nunca. Reaparece este debate entonces sobre si efectivamente existe, digamos, un Alberto Fernández moderado, que es el que ganó las elecciones, el que prometía gobernar con los gobernadores, con los sectores moderados del peronismo, o si todo eso fue una farsa, o tal vez es un proyecto que todavía no pudo ser. No lo sabemos, tal vez va y viene, porque a decretazo limpio, digamos, estatiza las telecomunicaciones, o intenta hacerlo, pero al mismo tiempo va al Fondo Monetario. Entonces hay como una discusión. Aparentemente en una situación de situación emocional extrema, el expresidente Duhalde habló de que la Argentina está para un golpe de Estado, ¿no? Un delirio. Pero claro, tal vez la Argentina está para el golpe, pero para la película El Golpe. ¿Ustedes se acuerdan de la película El Golpe? Por ahí tenemos allí el afiche extraordinario. ¿Quién no quería ser Paul Newman o Robert Redford, ¿no? Que es una comedia magnífica y que por supuesto no hablaba de un golpe de Estado a la Latinoamérica de los 70, sino que hablaba finalmente de una pareja, digamos, de muy pícaros, finalmente, digamos,
bueno, estafadores, organizaban una estafa, ¿no? Eso es lo que era justamente el golpe, ¿no? Nos tomamos una copa, Haroldo's Estate, miren, ya venimos.